Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenas noches, que el Señor me lo bendiga. Gozoso, como siempre, de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Douglas Vilches Mayorga, pastor asociado de la Iglesia Cuerpo de Cristo aquí en Managua. En esos días hemos estado meditando, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta noche no va a ser la excepción. Vamos a continuar siguiendo la secuencia de los capítulos. Y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted trajo su Biblia, vaya abriéndola en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. He titulado este mensaje El secreto del éxito de la iglesia primitiva. Una vez que usted lee los primeros capítulos del libro de los Hechos y los compara con los capítulos finales de cualquiera de los evangelios, no puede sino notar el enorme cambio que sufrieron los discípulos de Jesús. Acordémonos aquella ocasión cuando Jesús había sido crucificado. Ninguno de sus discípulos estaban al lado de él. Incluso uno de los discípulos más valiosos, que era Pedro, que había jurado por entregar su vida por Jesús, lo había negado. No había tenido la capacidad de decirle a aquellos de aquella casa que él era un discípulo de Jesús. Sin embargo, cuando usted estudia los primeros capítulos del libro de los Hechos, se da cuenta que los discípulos sufren una transformación y empiezan a ser usados por Dios. Reciben el poder del Espíritu Santo y hace que estos grandes hombres empiecen a hacer prodigios y milagros y empiecen a predicar el Evangelio de Dios. ¿Qué le da ese éxito a los discípulos? Aún cuando Jesús fue crucificado, habiendo dudado de su fe, habiendo dudado de las enseñanzas de Jesús, incluso habiendo ofendido a Jesús, vemos esa transformación y empieza a surgir la iglesia cristiana, empieza a surgir la iglesia de Jesús de una forma poderosa. ¿Qué ocasiona ese éxito en la iglesia? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Porque efectivamente, hermanos, el hecho de que el libro de los Hechos cuenta que los discípulos de Jesús hacían milagros, sanaban enfermos, predicaban, no dejaban de sufrir dificultades. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Abra su Biblia en Hechos 5, versículo 17. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. Hay muchos grandes estudiosos de la Biblia que creen y consideran que el Nuevo Testamento inicia en este libro de los Hechos de los Apóstoles y no en los Evangelios, como normalmente lo conocemos nosotros. Si bien pueda ser cierto o no, no deja de darnos una luz este planteamiento de lo importante que es el libro de los Hechos para el cristianismo. Porque nos explica o nos relata, y lo dije la última vez, más que un libro histórico, es un libro que enseña a la iglesia a vivir una vida en una fe plena, en una fe que impacta a la sociedad, en una fe que impacta el mundo entero. Es tan importante el libro de los Hechos porque nos demuestra cómo la iglesia cristiana logra desde sus principios, desde su inicio, desde su nacimiento, tener el respaldo de Dios de una forma poderosa. Entonces, cuando usted estudia el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de algo interesante. Los discípulos reciben un poder, pero este poder prometido no es una fuerza ni una autoridad política. Los discípulos, aún recibiendo el poder del Espíritu Santo, no lograron librarse
por ejemplo, del Imperio Romano. Siempre estaban sujetos al Imperio Romano. También este poder o la habilidad que tiene tiene una relación más de ser que de hacer. No es un poder que nos identifique como cristianos únicamente. Yo soy cristiano porque hay un poder dentro de mí, por el Espíritu Santo, que me ha transformado y me ha hecho una persona nueva. Y eso me puede ayudar a mí a vivir en este mundo tan perverso y tan malo. ¿Cuánta gente vive sin esperanza porque vive lejos del Señor Jesús? Pero nosotros tenemos esperanza en cambio, amén. Una esperanza para librar nuestra vida de una situación difícil, una esperanza para librar nuestra vida de cualquier situación. Entonces, también el poder viene desde afuera y no desde adentro de nuestras vidas. No es un poder que está en mí, no es un poder humano, es un poder que viene directamente de Dios. Y lo último que quiero mencionar con respecto al poder que recibieron los discípulos es que los creyentes iban a ser testigos de Cristo y no de ellos. Ese poder recibido por el Espíritu Santo a los discípulos iba a ayudarle a dar testimonio de Jesús, no de los mismos discípulos. Ahora abra su Biblia en Hechos 5:17. Me imagino que ya lo tenemos. Leemos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos a los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Pero viniendo uno le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando lo trajeron, los presentaron con el concilio, y el sumo sacerdote les ordenó, diciendo: ¿no os he mandado estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo de un madero. A ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y leemos por último el 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En varias instancias, Lucas, el escritor de los Hechos, hace énfasis al hecho de que los creyentes de Jesús estaban unidos. Y esa es la primera característica de la iglesia primitiva. Había una unidad. Todos tenían sus razones en común, su vida en común, sus bienes los vendían y los traían a los pies de los apóstoles. Dice la Biblia en el capítulo 4 que Bernabé vendió una heredad que tenía y la trajo a los pies del Señor. De ahí viene también, siguiendo ese capítulo, la historia de Ananías y Zafira, que quisieron engañar a Pedro y a los demás discípulos, vendiendo una heredad y diciendo que habían entregado toda su heredad cuando se habían guardado una parte. Sin embargo, en medio de esa unidad empiezan a venir dificultades para la iglesia o para los apóstoles. No todo fue gloria para los apóstoles, estimados hermanos, ya que a la par de los milagros sufrieron persecución.
Ellos estaban amenazando el status quo de la sociedad judía en ese momento. Tambaleaban a los líderes religiosos que se autodenominaban protectores y cuidadores de la ley de Dios, imponiendo sus principios y no los principios de Dios. Y por esta razón, ellos son tomados y echados a la cárcel. Por esta razón, ellos fueron tomados y fueron azotados en varias ocasiones. Esto me indica a mí, hermanos, de que el hecho de que nosotros estemos viviendo una vida cristiana, que vengamos a la iglesia, adoremos a Dios, no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Claro que van a haber dificultades. Claro que vamos a tener oposición. Cuando usted se determine a obedecer y a servir a Dios, lo primero que va a venir es la dificultad, la oposición. Y muchas veces de quien menos nos esperamos. Yo le contaba la vez pasada a un hermano, en nuestra casa hemos hecho como 5 intentos de abrir una célula. Y ha sido imposible. Hacemos el primer estudio, a la siguiente semana hubo un pleito. Volvimos a hacer el intento, a la siguiente semana se hospitalizó a mi mamá en el hospital y le cortaron 2 dedos de sus pies. Volvimos a hacer el intento, otro pleito. Ha sido imposible. Eso me indica a mí que hay un propósito maravilloso de Dios para mi familia. Ahora, el hecho de que hay dificultades no quiere decir que vamos a desanimarnos. Es lo que nos enseñan los apóstoles con su vivir. Fíjense bien, en el versículo 19 y 20. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de las cárceles y sacándolo dijo: id y puesto de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esa vida. Tenga en cuenta que la orden que da el ángel es que los discípulos regresen a la puerta del templo a predicar el evangelio de Cristo. ¿Y qué había sucedido antes? Habían sido amenazados. Si ustedes siguen predicando de Cristo, siguen predicando en el nombre de ese hombre, los vamos a encarcelar y incluso los amenazaron hasta con la muerte. Ahora yo le pregunto, si a usted estuvieran amenazándolo por predicar a Cristo y lo metieran a una cárcel, pero por un milagro de Dios usted sale de esa cárcel, ¿qué haríamos? Yo le voy a decir, yo salgo corriendo. Pedro tenía la oportunidad de salir huyendo para librarse del castigo de esta gente que estaba queriendo oponerse. Sin embargo, la orden que da el ángel es: vayan y sigan predicando el evangelio. Yo misma pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Pedro pudo haber pensado, pero como que esa es una locura, nos van a matar. Pero el ángel da la orden y dice: vayan y a la puerta del templo anuncien todas las palabras de esta vida. Esa orden implica el testimonio que iban a dar los discípulos de lo que estaban dispuestos a dar por Jesús o por la causa de la predicación del evangelio. Ellos estaban dispuestos a dar su vida, estaban dispuestos a ser encarcelados, a ser azotados, humillados. Y ellos iban a demostrar con hechos esa disposición. Estimados hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Qué está dispuesto a hacer usted para servir en la obra de Dios? Y miren, esto no lo tome a manera de regaño, pero le voy a poner un ejemplo. Hoy se celebró el tercer encuentro del Instituto Bíblico, que lo reunimos cada 3 meses. Ni siquiera es una vez a la semana, es cada 3 meses. Yo le puedo decir, hermano, el 80% de los hermanos que estaban ahí no son de nuestra iglesia. ¿Por qué? Me decía el hermano de Alamicamba, salimos desde las 2 de la mañana de allá y venimos aquí por la tarde del día siguiente. Tantas horas sentado en un bus. Yo nunca en mi vida he estado tanto tiempo sentado en un bus. Pero el hermano tiene la disposición para prepararse, porque él quiere servir al Señor con todo su corazón y con pasión.
Pero muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos para servir en la obra de Dios y no lo hacemos. Mi pregunta una vez más, ¿qué estamos dispuestos a entregar o a hacer por el Señor Jesús? ¿Queremos servirle? ¿Queremos ser un instrumento para Dios? Dios no lo quiere sentado a usted en esa silla, estimados hermanos. Dios no lo quiere. Dios quiere líderes, Dios quiere hermanos que se dispongan. Recordaba cuando estaba ahí cantando, cuando yo prediqué en la iglesia, pastoreé una iglesia en Chinandega, una iglesia que estaba cerrada, llegamos, empezamos a hacer actividades, células, y cuando vimos teníamos un grupo ahí de unas 40, 50 personas. Pero había una situación, como la gente era nueva, no había nadie, a mí me tocaba hacer todo en el culto. Mire, hermano, una de las cosas en las que más seguridad tengo, que no tengo talento, es que yo no sé cantar. No tengo talento para cantar. Canto feo, es mi opinión. Y creo que es una opinión de muchos otros que me han escuchado cantar. Pero yo cantaba en la iglesia, porque no había nadie que cantara, y cantaba y alabábamos al Señor y a capela, porque ni siquiera habían instrumentos. En una ocasión llegó una hermana y me dice: pastor, quiero decirle algo sin ofender, sin ninguna intención de herir sus sentimientos, pero usted canta bien feo. Hermana, ¿qué vamos a hacer? Cante usted, pues. Ay, no, pero es que ese no es mi don. Bueno, al siguiente domingo, ¿usted cree que yo quería cantar? Pero llegué con el pasaje en Apocalipsis que dice que Dios mandó a hacer millones y millones de ángeles para que le digan santo, santo, santo día y noche. Pero la Biblia dice que Dios manda a callar a todos esos millones de ángeles por uno de nosotros que le alabemos. Así que voy a cantar, aunque cante horrible. Y cantábamos. Pero hermanos, me recuerdo unas palabras que decía mi madre. Tiene intención de criticar. Critique cuando tenga la plena seguridad de que usted puede hacerlo mejor. Pero muchas veces criticamos y es muy fácil hacerlo. Yo en lo personal le voy a decir, muchas veces nos vemos tentados a criticar, a opinar, cuando no tenemos la suficiente moral para hacerlo. ¿Qué estamos haciendo por nuestra iglesia? ¿Qué estamos haciendo por el ministerio que Dios nos ha dado? Tenemos un llamado de Dios, pero no estamos sacudiendo el llamado de Dios. Y usted podrá decirme: pero es que yo tengo este y este problema. Hermano, no existe ningún problema. Los apóstoles estaban dispuestos a entregar su vida, pero ellos no iban a callar nunca predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ellos tenían la pasión por hacerlo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Señor? La otra cosa, ¿qué hicieron los apóstoles? El versículo 21. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron orden a la cárcel para que los trajesen. Todos los ancianos de Israel, de los hijos de Israel, se refiere a los 70 hombres del concilio, también llamado Sanedrín. Los mismos que habían juzgado y culpado a Jesús. Esos mismos estaban siendo llamados para juzgar a los apóstoles e incluso, se podría decir, para que intentaran hacer lo mismo que le hicieron a Jesús, matarlos y callarlos. ¿Por qué cree usted que esta gente estaba tan empeñada en desaparecer a Cristo y su obra? Porque la obra de Jesús amenazaba su situación ante el pueblo de Israel. Ellos eran hombres que buscaban sus propios sentimientos, su propio interés, pero en ninguna intención tenían para hacer la voluntad de Dios. Y es lo que Jesús se lo dice. Y estos hombres son llamados para juzgar a los apóstoles. Miren el 22. Pero los alguaciles que fueron no lo encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a la puerta. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras,
el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría esto. Y me encanta el versículo 26, porque alguien va y le dice a los principales, los hombres que estaban en la cárcel y de una manera inexplicable salieron, están en la puerta del templo predicando a Jesús. Y mire, en el versículo 26, entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, porque temían que ser apedreados por el pueblo. Ya toda la multitud no estaba con los principales o el Sanedrín. Toda la multitud estaba a favor de los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay algo, o aquí está la otra cosa, o el otro secreto del éxito de la iglesia primitiva, por el testimonio que habían dado los discípulos. ¿Cuál es su testimonio, hermanos? ¿Usted está ganando almas a través de su testimonio? ¿O está siendo acusado? Contaba por la mañana a los hermanos del instituto una experiencia con respecto al testimonio. Y yo he predicado muchas veces, los cristianos tenemos que ser educados y tenemos que ser cordiales, porque esa es una forma de predicar también. Pero ¿qué sucede cuando vamos en el bus y vemos que se monta una dama embarazada o un anciano o una persona que viene chineando? Nos hacemos los disimulados, nos hacemos los dormidos, ¿sí o no? Y yo he dicho muchas veces que eso es incorrecto. Nosotros tenemos que ser cordiales, tenemos que dar el ejemplo. Pues ¿saben qué? Eso es difícil hacerlo. Venía yo en una ruta hace unos días y lo comenté. La agarré la ruta desde su terminal y iba casi a la otra terminal. Un viaje largo. O sea que los recorridos de los buses en Managua es bastante distanciado. Y yo me fui a sentar en el último asiento. Y cuando el bus continuó su marcha, empezó a llenarse, hasta el punto que ya la gente venía de pie. Y de repente miro a una mujer que viene chineando un niño. Usted sabe lo incómodo que es venir en el bus y con un niño, que los buses van rápido. Y yo dije, ay no, si yo estoy de último, hay como 40 hombres allá porque nadie le dio el asiento a esta hermana, viene para acá. Se me para justamente a la orilla mía. ¿Qué debía hacer? Darle mi asiento. Pero yo oraba al Señor, decía al Señor que se baje ya. No me quiero levantar, voy largo. El bus va lleno, no me van a dar una silla. Y sabe, hermano, y lo cuento con vergüenza, pero es una realidad, es un testimonio. Tan descarado fui que le dije a la muchacha, señora, va largo, teniendo la esperanza que me dijera, no se preocupe. ¿Sabe qué me dijo? Sí, voy largo. Tome el asiento, siéntese. Hermanos, ¿qué testimonio damos nosotros? ¿Estamos ganando almas con nuestro testimonio? Si yo voy donde su vecino y le pregunto, ¿qué tal es el hermano? Es capaz y alguno diga, ese es hermano. ¿De dónde? ¿De quién? Pero ¿qué testimonio tenemos en nuestra vida, en nuestro trabajo? Somos los que llegamos puntuales. ¿Usted sabe a qué hora comienza el culto en la iglesia, hermanos? 6:30, es verdad. Pero el culto no debería empezar a las 6:30. El culto debe empezar a las 6 en punto. Allá afuera hay un rótulo que dice culto sábado de 6 p.m. a 8 p.m. Lo único p.m. que se hace son las 8, pero las 6 no. ¿Por qué? Nos damos el ejemplo. Entonces, el testimonio era importante. Y estos hombres, los saduceos, tenían miedo que la gente los apedreara porque la multitud entera estaba a favor de los discípulos. Y sabían que si actuaban de una forma incorrecta, llevaban las de perder. Cuando nosotros tenemos un buen testimonio, podemos llegar a hacer grandes cosas. Voy terminando. Ahora los traen. Algo interesante. En el versículo
Sí, hoy va a terminar a las 8:30. En el versículo 27 y 28, mire, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Ahora, mire lo interesante, diciendo, os dimos orden estricta de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre, hablando de Jesús. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esta era una respuesta a la acusación de los discípulos a los líderes judíos que habían matado al Señor Jesús. Y ellos dicen, nosotros no tenemos culpa. Ustedes han venido con este alboroto y han causado este alboroto y se están buscando la muerte igual que Jesús. Ahora, ¿por qué razón? Los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, no aceptaba al Señor Jesús como el Mesías. Y nunca lo aceptó como el Mesías. ¿Por qué? Porque primero estaba su posición. Primero estaba su respeto. Ellos buscaban el respeto hacia sí mismos y no el respeto hacia Dios. Todo lo contrario a los judíos, a los discípulos, que habían buscado que la gente respetara a Jesús y no a ellos. Y por causa de eso, la gente lo respetaba a ellos. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Qué le impide a usted reconocer al Señor Jesús como su Maestro, como su Señor? Y no estoy hablando de la boca, de la lengua hacia afuera. Estoy hablando en su forma de vivir. Porque es posible que aquí estemos sentados, cantemos, alabemos a Dios, pero todavía hay algo que tenemos que entregarle al Señor Jesús. El grupo de los ancianos de Israel, de los 70 hombres, no podían reconocer que Jesús era el Mesías, era su Salvador. ¿Sabe por qué? Por su ego. Porque no querían despojarse de sus beneficios propios, carnales. Y no querían saber nada de Jesús por eso. ¿Qué le impide a usted reconocer al Señor Jesús como su Señor? ¿Es Jesús el Señor de su vida? ¿Jesús reina en su corazón? ¿Jesús está bendiciendo su vida, a sus hijos, a su familia, a su vecindario? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, hoy es un tiempo oportuno para que le entreguemos nuestra vida total al Señor Jesús. Hermanos, quizás es un problema económico el que está impidiendo entregar nuestra vida al Señor Jesús y servirle a Dios con una forma apasionada. Quizás es una enfermedad, quizás es un conflicto familiar, padres con hijos, esposo, esposa, yo no sé. Pero si algo está entorpeciendo el señorío de Jesús en su vida, despójese de eso. No vaya a ser y le suceda lo que le sucedió a los ancianos de Israel, que se equivocaron. Ahora, mire la respuesta de Pedro. Ya con esto vamos aterrizando. Versículo 29 al 32. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o a los hombres? En los Estados Unidos están echando preso a los pastores porque no casan a los homosexuales. Porque ese es un derecho del ser humano y tienen que casarlo. Y hay muchos pastores que se ven tentados a casar a los homosexuales porque si no van a ir a la cárcel. Va a llegar un momento, estimados hermanos, en donde vamos a estar en una situación difícil, en donde o vamos a servir a los hombres o vamos a servir a Dios. Pero no podemos servir a los dos. No podemos estar con un pie en el mundo y no podemos estar con un pie en la iglesia. O somos o no somos. Y esa fue la respuesta contundente de Pedro. Prefiero servir a Dios aunque me maten, aunque me azoten, aunque me encarcelen, pero yo no voy a dejar de servir a mi Jesús.
¿Cuántos quieren hacer lo mismo? Amén. Ahora, abra su Biblia en Romanos 10, 14 y 15. Termino ya con esto y pido que los hermanos músicos vayan pasando. Romanos 10, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande como iglesia de llevar el evangelio a cada persona que nosotros podamos hacer. Me alegra muchísimo la iniciativa de los jóvenes. Una vez por mes van a estar visitando el distrito que los llame y lo necesite para evangelizar y predicar el mensaje de Dios. Obreros como esos son los que necesitamos en nuestra iglesia. No obreros calificadores, sino obreros que hacen la obra de Dios. ¿Qué estás haciendo por tu célula? ¿Qué estás haciendo por tu distrito, por tu zona? ¿Qué estás haciendo por su iglesia? Recordaba a una hermana en la iglesia de Masaya, creo que todavía está. Hermano Jonathan la debe conocer, hermana Susana. Una anciana, 60 años más quizás. Cuando yo conocí a la hermana Susana, una hermana que ya casi ni camina, me decía que llegaba desde la ciudad de Las Flores hasta la iglesia y recorría aproximadamente 5 kilómetros a pie, caminando. Yo le decía, hermana Susana, era la primera que llegaba a la iglesia. Y los otros que tenían vehículos y vivían más cerca, llegaban después que la hermana Susana. Yo caminaba en una motito, hermanos. Y en una ocasión se me ocurre a mí la loca idea de irla a dejar en la moto. ¿Se arriesga a ir? Sí, vamos. Y se monta en la moto y nos vamos. Y antes de llegar a su casa estaba un cerdo atravesado en el camino. Yo me detengo y cuando me intento bajar de la moto, me doy cuenta que al lado izquierdo, hacia donde me incliné, había una madre zanja, un hueco. Y pasé en falso con la moto. Y se me cae la hermana Susana de espalda. Ay, Dios mío, me enjarané. Intentando yo levantar la moto y la hermana se levanta y empieza a sacudirse el polvo. Y la gente gritaba: oye, vas a matar a la anciana. Yo dije: vámonos, que me van a linchar. Y llegué a la casa de la hermana Susana. Y me di cuenta que para llegar hacia su casa había que subir un cerro. Que era una aventura subir ahí. Si había llovido era imposible porque uno se resbalaba el lodo. Imagínense que yo iba en la moto y tenía que dejar la moto abajo y subir a pie porque era imposible subir en la moto. Y la hermana Susana, todos los domingos, con una pasión que usted no se imagina, bajaba y subía ese cerro para ir a la iglesia a alabar a Dios. Al domingo siguiente yo dije: no voy a llevar a la hermana Susana. Ella me dijo: pastor, ya nos vamos. Hermano, increíblemente la llevé. Muchas veces ya se volvió una costumbre. Hermana Susana nunca decía no. Íbamos a hacer una campaña a un lugar, ahí iba hermana Susana. Yo le dije una vez: hermana, yo quiero tener un día esa pasión que usted tiene por servir a Dios. Una anciana que posiblemente su capacidad física se lo impide. Y yo, que tengo toda mi capacidad física, soy un haragán, soy un desconsiderado, malagradecido con Dios. ¿Qué estamos haciendo por nuestra iglesia? ¿Qué estamos haciendo por nuestro Señor Jesús? A los discípulos los amenazaron que si seguían predicando iban a morir, iban a ser encarcelados. No importa si nos van a matar, decía Pedro. Vamos a predicar el evangelio de Dios. ¿Cuál fue la razón por la que dejó de dar célula, líder? ¿Cuál fue la razón por la que usted se sentó en esa silla y no ha logrado levantarse?
Hoy es un momento oportuno para levantarse y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil. Aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, aquí está mi corazón para servirte con pasión, aún con nuestra propia vida. No sé cuánto han notado, hermana Fidelina tiene rato de no venir a la iglesia. Está muy enferma la hermana. Y para mí eso llena mi vida, mi fe. Cuando usted mira a una hermana como hermana Fidelina, con un bastón, con una dificultad para caminar, pero ella venía a adorar al Señor. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por el Señor Jesús? Vamos a cantar una alabanza. Yo le invito a que se ponga de pie. Una alabanza que la conocemos todos, la fidelidad de Dios. Y solo quiero hacer una invitación. Si hay algún hermano o hermana que está pasando una situación difícil, un problema, una enfermedad, que quizás le afecta para poder servir a Dios, yo le invito a que pase adelante y que oremos juntos. Dios es fiel. Nunca olvide eso. Dios es fiel. Él es fiel y Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero nosotros también tenemos que venir a sus pies. Si hay alguien que quiera venir al Señor, quiere reconocer al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador en esa hora, yo le invito también que pase adelante. Si usted tiene una enfermedad, si usted está luchando con un problema, si usted está luchando con alguna debilidad, le invito a que pase adelante y que oremos juntos para que el Señor nos use como verdadero cristiano, para que el Señor nos use y que tengamos esa pasión que tuvieron los discípulos. Cantamos y queda la invitación.